La mujer apareció de la nada, como un fantasma entre las mesas del restaurante. Tenía el rostro cubierto parcialmente por una bufanda oscura a pesar del calor de mayo, y sus ojos, los únicos rasgos que pude ver claramente, brillaban con una mezcla de urgencia y miedo. Sin decir palabra, dejó caer una caja azul de terciopelo sobre mi mesa, justo al lado de mi copa de vino tinto. «La va a necesitar esta noche», susurró con voz ronca, casi quebrada. Antes de que pudiera reaccionar, de que pudiera preguntarle quién era o qué significaba aquello, se dio vuelta y desapareció entre la multitud del restaurante como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón latía descontrolado, porque algo en sus ojos me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Mauricio Estrada. Tengo 63 años, cabello gris que alguna vez fue negro azabache, manos que tiemblan ligeramente desde que mi esposa Sofía murió hace 2 años, y una vida que creía conocer completamente hasta ese momento en el restaurante La Terraza, un jueves por la noche que comenzó como cualquier otro. Había salido a cenar con mi hijo Daniel y mi nuera Cristina, como hacíamos cada jueves desde que Sofía falleció. Era nuestra forma de mantenernos conectados, de asegurarnos de que yo no pasara demasiado tiempo solo en esa casa grande que ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Daniel tenía 35 años, era arquitecto exitoso, y Cristina, su esposa de 4 años, trabajaba como diseñadora de interiores. Hacían una pareja hermosa, siempre sonrientes, siempre atentos conmigo. Esa noche habíamos estado hablando de trivialidades. El nuevo proyecto de Daniel, las renovaciones que Cristina estaba haciendo para un cliente importante, mis planes de finalmente viajar a Italia como Sofía y yo siempre habíamos planeado, pero nunca hicimos. Conversaciones ligeras, reconfortantes, normales, hasta que apareció la mujer con la caja azul. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Cuando Daniel y Cristina se levantaron para ir a pagar la cuenta, siempre insistían en pagar a pesar de mis protestas, me quedé solo en la mesa. Fue entonces cuando la mujer se acercó. Todo sucedió tan rápido que cuando Daniel regresó apenas 2 minutos después, yo ya había escondido la caja en mi bolso de cuero, ese viejo maletín que llevo a todas partes desde que me jubilé de mi trabajo como contador. «¿Estás bien, papá?», preguntó Daniel notando probablemente la palidez en mi rostro. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Estoy bien», mentí, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansado. La cena estuvo deliciosa». Cristina me tomó del brazo con ese afecto que siempre demostraba. «Deberías descansar más, don Mauricio. Trabaja demasiado en ese jardín. A su edad debería estar relajándose». A mi edad. Como si 63 años me convirtieran en un anciano inválido. Pero no dije nada. Simplemente asentí y dejé que me acompañaran hasta mi auto. Un Volkswagen sedán gris que Sofía había elegido porque decía que era seguro y confiable. Palabras que ahora me parecían dolorosamente irónicas. Conduje a casa en piloto automático, mi mente girando en torno a la caja azul que descansaba en el asiento del pasajero como una bomba de tiempo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía dónde estaría? ¿Qué había dentro de la caja que necesitaría esta noche? Mi casa estaba en las afueras de la ciudad, una propiedad de 2 plantas que Sofía y yo compramos cuando Daniel tenía 5 años. Había un jardín frontal que ella adoraba, lleno de rosas que yo todavía cuidaba religiosamente cada fin de semana, como si mantenerlas vivas pudiera de alguna manera mantener viva una parte de ella. Entré, encendí las luces del recibidor y me quedé parado ahí por un momento, mirando la fotografía enmarcada de Sofía y yo en nuestro 20º aniversario. Ella sonreía con esos ojos verdes que me enamoraron cuando teníamos 20 años. Yo la abrazaba, completamente ajeno al hecho de que solo nos quedaban 8 años más juntos. Sofía murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Conducía de regreso de una reunión de negocios en Monterrey cuando su auto se salió de la carretera en una curva peligrosa. La policía dijo que probablemente se quedó dormida al volante. Los frenos fallaron. El auto se estrelló contra un barranco. Murió instantáneamente, me dijeron, como si eso hiciera que doler menos. Durante 2 años había vivido con ese dolor, con ese vacío. Había aprendido a cocinar porque ya no tenía quien lo hiciera. Había aprendido a dormir solo en una cama que de repente parecía demasiado grande.
Había aprendido a vivir con el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de su risa. Pero esa noche, mientras sostenía la caja azul entre mis manos temblorosas, sentí que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Me serví un whisky doble, algo que raramente hacía, y me senté en mi sillón favorito de cuero en el estudio. La caja era pequeña, tal vez del tamaño de una caja de zapatos para niños. El terciopelo azul era suave al tacto y había un pequeño seguro dorado en el frente. Respiré profundamente y abrí el seguro. Dentro había fotografías, docenas de ellas, y mientras las miraba una por una, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eran fotografías de Sofía, mi Sofía, pero no estaba sola, estaba con un hombre, abrazándolo, besándolo. En una de las fotos estaban en una playa que no reconocí, ella usando un bikini azul que nunca le había visto antes. En otra, estaban en un restaurante elegante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. En otra más, estaban entrando juntos a un hotel. Las fechas estaban impresas en las esquinas de las fotografías. Todas eran de los últimos 6 meses antes de su muerte. Pero lo que me quitó el aliento, lo que hizo que el whisky se me cayera de la mano y manchara la alfombra que Sofía había elegido, fue el rostro del hombre. Lo conocía, por supuesto que lo conocía. Era Roberto Mendoza, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de bodas en mi matrimonio con Sofía, el hombre que sostuvo mi mano durante su funeral, el hombre que me había visitado cada semana durante los últimos 2 años, asegurándose de que yo estuviera bien, de que no me hundiera en la depresión. Roberto, mi hermano, mi confidente, mi amigo de 40 años. Con manos temblorosas, tomé la última fotografía del montón. No era una foto de Sofía y Roberto. Era una nota, escrita a mano en tinta negra con letra femenina y elegante. Ella no murió por accidente. Pregúntale a Roberto qué pasó realmente esa noche. Tu esposa iba a dejarte por él, y alguien no podía permitir que eso sucediera. La nota no estaba firmada. Me quedé sentado en ese sillón durante horas, mirando las fotografías, releyendo la nota, sintiendo cómo todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi mejor amigo, se desintegraba como ceniza entre mis dedos. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente me moví. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos el nombre que había marcado miles de veces en 4 décadas. Roberto Mendoza. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada, pero no presioné. Todavía no. Porque si lo que esa nota insinuaba era cierto, si mi esposa no murió en un accidente sino que fue asesinada, y si Roberto estaba involucrado de alguna manera, entonces necesitaba ser inteligente, necesitaba pensar, necesitaba evidencia, y sobre todo necesitaba saber quién era la mujer que me había dado esta caja, y por qué había esperado 2 años para revelar estos secretos. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta que el sol comenzó a salir, planeando mi próximo movimiento, porque una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. El amanecer llegó demasiado rápido. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas del estudio, iluminando las fotografías esparcidas sobre mi escritorio como evidencia de un crimen. Y tal vez lo eran. Había pasado toda la noche examinándolas, buscando algún detalle que me dijera que esto era un error, una broma cruel, un malentendido, pero no lo era. En cada imagen, la intimidad entre Sofía y Roberto era innegable, la forma en que él la miraba, la manera en que ella sonreía. Esas no eran sonrisas falsas o poses casuales, eran los gestos de 2 personas enamoradas. Y yo había sido completamente ciego. Roberto Mendoza había sido parte de mi vida desde que teníamos 19 años. Nos conocimos en la Universidad Autónoma, ambos estudiando contabilidad, ambos soñando con construir imperios financieros. Él era carismático, extrovertido, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación. Yo era más reservado, más analítico. Nos complementábamos perfectamente. Nos hicimos inseparables. Fue Roberto quien me presentó a Sofía en una fiesta universitaria en 1982. Ella tenía 18 años, estudiaba diseño gráfico y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello castaño largo hasta la cintura, ojos verdes que parecían ver directamente a tu alma, una risa que sonaba como música. Me enamoré de ella esa misma noche. Roberto fue mi mejor hombre cuando nos casamos 2 años después.
Fue el primero en llegar al hospital cuando Daniel nació. Estuvo a mi lado cuando mi padre murió, cuando perdí mi primer trabajo, cuando enfrenté la bancarrota de mi primer negocio. 40 años de amistad, 40 años de confianza, todo mentira. Me levanté del sillón con las articulaciones crujiendo. Mis rodillas protestaban después de haber estado sentado en la misma posición durante horas. Caminé hacia la cocina. Necesitaba café. Necesitaba algo que me ayudara a pensar con claridad. Mientras el café se preparaba, mi mente volvió a aquella noche. El accidente de Sofía. Era el 15 de marzo, hace exactamente 2 años y 2 meses. Sofía había salido temprano esa mañana. Me dijo que tenía una reunión importante con un cliente potencial en Monterrey. Su negocio de diseño gráfico había estado creciendo. Tenía varios clientes corporativos importantes. Yo estaba orgulloso de ella. La besé antes de que se fuera. Fue un beso rutinario, de esos que das después de 38 años de matrimonio, sin pensar realmente en él. Si hubiera sabido que sería el último, habría... No podía pensar en eso ahora. Sofía me llamó alrededor del mediodía. Dijo que la reunión había ido bien, que cerraría el trato, que estaría de regreso para la cena. Su voz sonaba extraña, ahora que lo pensaba, tensa, como si estuviera conteniendo algo. Nunca llegó a casa. La policía me llamó a las 10 de la noche. Habían encontrado su auto en un barranco cerca de la carretera a Monterrey. El vehículo había atravesado la barrera de seguridad y caído aproximadamente 20 metros. Sofía murió en el impacto. El oficial que investigó el caso, un hombre llamado Capitán Ruiz, me explicó que los frenos del auto habían fallado completamente. Era un auto nuevo, un Honda Accord que habíamos comprado apenas 6 meses antes. No debería haber tenido problemas mecánicos. Pero estas cosas pasan, me dijeron. Defectos de fábrica. Mala suerte. Nadie tuvo la culpa. Acepté esa explicación. ¿Por qué no lo haría? No tenía razón para sospechar nada diferente. Pero ahora, con esa nota quemando en mi mente, ella no murió por accidente. Todo tomaba un significado diferente. Tomé mi café y volví al estudio. Busqué en mi archivo el reporte policial del accidente que me habían dado en ese entonces. Lo había guardado en una carpeta marcada Sofía Documentos Importantes, junto con su certificado de defunción, su testamento y otros papeles que nunca había tenido el valor de revisar completamente. Leí el reporte con ojos nuevos. Falla mecánica en el sistema de frenos. Líquido de frenos completamente ausente. Posible fuga no detectada en inspección de rutina. Causa del accidente. Pérdida total de capacidad de frenado en curva peligrosa. Líquido de frenos ausente. ¿Cómo podía estar completamente ausente? Una fuga drenó todo el líquido sin que Sofía notara ningún problema durante el viaje de 3 horas desde nuestra ciudad hasta Monterrey. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Daniel. «Papá, ¿estás bien? No contestaste mis mensajes de anoche». Miré mi teléfono. Tenía 3 mensajes de texto de Daniel que no había visto. «Estoy bien, hijo. Solo me quedé dormido temprano. Estabas raro anoche en el restaurante. Cristina y yo nos preocupamos. De verdad estoy bien, solo cansado». Hubo una pausa. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Has pensado en mamá últimamente?» «Más de lo usual, quiero decir». La pregunta me tomó desprevenido. «¿Por qué lo preguntas?» «No lo sé. Es solo que estos últimos días has estado diferente, como si algo te molestara. Era perceptivo, mi hijo. Siempre lo había sido. Es el aniversario». Mentí. «Ya sabes, 2 años. Me está costando más de lo que pensé». «Lo entiendo. ¿Quieres que vaya a visitarte?» «No, hijo. Necesito un poco de tiempo solo para procesar». «Está bien, pero llámame si necesitas algo, lo que sea». Colgué sintiéndome culpable por mentirle. Pero, ¿cómo podía contarle lo que había descubierto? ¿Cómo le dices a tu hijo que su madre tuvo una aventura con el hombre que él llamaba tío Roberto, que posiblemente fue asesinada? No. Necesitaba más información antes de involucrar a Daniel. Pasé el resto de la mañana revisando las fotografías más cuidadosamente. Algunas tenían fondos reconocibles. Una era de la Plaza de Armas en nuestra ciudad, otra del Parque Fundidora en Monterrey. Había una del Malecón de Veracruz. Veracruz. Sofía me dijo que iba a una conferencia de diseño en Veracruz el año antes de morir. Pasó 4 días allá, sola, supuestamente. Excepto que en esta fotografía estaba con Roberto, ambos en trajes de baño,
brindando con piñas coladas en lo que parecía ser la terraza de un hotel de lujo. Busqué en mi calendario viejo. Encontré la fecha, agosto del 2021, 7 meses antes de su muerte. Marqué el número de Roberto antes de poder detenerme. Contestó al tercer timbre. Mauricio, qué sorpresa. Iba a llamarte hoy. ¿Cómo estás, hermano? Hermano. La palabra me enfermó. Bien, Roberto. Estaba pensando... ¿Recuerdas cuando Sofía fue a esa conferencia en Veracruz? En agosto del 2021. Hubo la más mínima pausa, apenas perceptible. ¿Veracruz? Creo que sí. ¿Por qué? Solo recordando. Ella estaba tan emocionada por esa conferencia. Me dijo que había aprendido mucho. Sí, Sofía siempre fue muy dedicada a su trabajo. Su voz sonaba normal, demasiado normal. ¿Estás seguro de que estás bien, Mauricio? Suenas extraño. Estoy bien, solo nostálgico. Oye, ¿qué estabas haciendo tú en agosto del 2021? No recuerdo. Otra pausa. No estoy seguro. Tendría que revisar. ¿Por qué? Solo curiosidad. Nos vemos pronto, Roberto. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápidamente. Roberto había mentido, o al menos había evitado decir la verdad. Si realmente hubiera estado en Veracruz con Sofía en un viaje inocente, lo habría mencionado. En cambio, fingió no recordar. Necesitaba ayuda profesional. Alguien que pudiera investigar esto apropiadamente. Busqué en internet investigador privado y encontré varios en la ciudad. Elegí uno que tenía buenas reseñas. Agencia Vega, investigaciones discretas y profesionales. Llamé. Una voz de mujer contestó. Agencia Vega, ¿en qué podemos ayudarle? Necesito contratar un investigador. Es sobre la muerte de mi esposa hace 2 años. Creo que no fue un accidente. Entiendo. ¿Puede venir a nuestra oficina esta tarde? Digamos, a las 3. Estaré ahí. Pasé las siguientes horas organizando toda la evidencia que tenía. Las fotografías, la nota, el reporte del accidente, un cronograma de los últimos meses de vida de Sofía basado en lo que podía recordar. Y mientras organizaba, una pregunta seguía repitiéndose en mi mente. ¿Quién era la mujer que me dio la caja? ¿Y por qué había esperado 2 años para revelar esto? La agencia Vega estaba ubicada en un edificio discreto del centro, 3er piso, oficina 304. La recepcionista me hizo pasar a una sala de conferencias donde me esperaba un hombre de unos 45 años, cabello corto, traje gris impecable y una mirada que parecía poder leer secretos en las paredes. Señor Estrada, soy Javier Vega, extendió su mano. Su apretón fue firme, profesional. Cuénteme sobre su esposa. Le conté todo, las fotografías, la nota, el accidente, mis sospechas sobre Roberto. Extendí las imágenes sobre la mesa como cartas en un juego macabro. Vega las examinó meticulosamente, tomando notas en una tablet. ¿Tiene el auto todavía?, preguntó sin levantar la vista. No, fue declarado pérdida total. El seguro se lo llevó. ¿Y el reporte mecánico detallado del taller que lo inspeccionó después del accidente? Solo tengo el reporte policial básico. Vega asintió. Voy a necesitar acceso a los registros completos. También voy a investigar los movimientos financieros de su esposa y del señor Mendoza en los meses previos al accidente. Las aventuras dejan rastros, hoteles, restaurantes, viajes. Si estuvieron juntos como sugieren estas fotos, habrá evidencia. ¿Cuánto tiempo necesita? Deme 1 semana, tal vez 2. Depende de lo que encuentre. Le di acceso a las cuentas bancarias de Sofía, aún estaban a mi nombre como cotitular, y toda la información que tenía sobre Roberto, su dirección, su negocio, sus números de teléfono. Una pregunta más, señor Estrada, dijo Vega mientras yo me preparaba para irme. La nota menciona que alguien no podía permitir que su esposa lo dejara por el señor Mendoza. ¿Tiene idea de quién podría ser ese alguien? La pregunta me detuvo en seco. Había estado tan enfocado en la traición de Sofía y Roberto que no había pensado realmente en las implicaciones de esa frase. No, admití, no tengo idea. Piense en ello, porque si su esposa fue asesinada, necesitamos entender quién se beneficiaba de su muerte. Conduje a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. ¿Quién se beneficiaba de la muerte de Sofía? Yo, supongo. Heredé su negocio, su seguro de vida, nuestras propiedades conjuntas. Pero yo no sabía nada de la aventura, ¿verdad? A menos que... No, eso era ridículo. Si hubiera sabido, la habría confrontado. Me habría divorciado. No la habría matado. Yo no era un asesino.
pero alguien sí lo era. Llegué a casa y encontré a Daniel esperándome en el porche. Mi corazón dio un vuelco de pánico. Las fotografías estaban en mi estudio. Si entraba y las veía... Daniel, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas. No me gustó cómo sonabas esta mañana. Me miró con preocupación. Papá, en serio, ¿qué está pasando? Nada. Te lo dije, solo estoy procesando el aniversario. Mentira. Daniel me conocía demasiado bien. Papá, soy tu hijo. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. ¿Tiene que ver con mamá? Por un momento, consideré contarle todo, pero miré sus ojos, los ojos de Sofía, y no pude. Todavía no. Estoy bien. Solo necesito tiempo. Daniel no pareció convencido, pero asintió. Está bien. Pero papá, si necesitas hablar, estoy aquí. Siempre. Se fue después de eso, pero no antes de abrazarme fuerte. Ese abrazo casi me hace quebrar. Los siguientes días pasaron en una niebla de paranoia y dolor. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Vega con noticias. Cada vez que veía un auto similar al de Roberto en la calle, mi corazón se aceleraba. Roberto me llamó 3 veces. No contesté. Me envió mensajes preguntando si estaba enojado con él, si había hecho algo mal. La ironía me habría hecho reír si no estuviera tan destrozado. Finalmente, el 5.º día, Vega llamó. Necesita venir a la oficina, encontré algo. Llegué en 20 minutos. Vega tenía su laptop abierta con documentos desplegados en la pantalla. Su esposa y Roberto Mendoza mantuvieron la aventura durante aproximadamente 8 meses. Comenzó sin preámbulos. Encontré reservaciones de hoteles a nombre de él con solicitudes de habitaciones dobles, cargos en restaurantes románticos, incluso un viaje a Cancún que ambos tomaron, supuestamente separados, según le dijeron a usted. Me mostró la evidencia. Cada documento era una puñalada. Recordaba esas fechas, los viajes de negocios de Sofía, las conferencias que nunca fueron conferencias. Pero hay algo más interesante, continuó Vega, el negocio de su esposa. ¿Sabía que Roberto Mendoza era socio silencioso? ¿Qué? Puso 200,000 pesos de capital inicial cuando ella estaba empezando. A cambio, tenía 30% de participación. Está todo documentado en los registros mercantiles. Mi mente daba vueltas. Sofía nunca me dijo nada de eso. Hay más, 2 semanas antes de su muerte, su esposa solicitó la disolución de la sociedad. Quería comprar la participación de Roberto, pero había un problema. No tenía el dinero, y Roberto se negaba a vender a menos que le pagaran el triple del valor de su inversión. Básicamente extorsión. ¿Por qué haría eso si supuestamente la amaba? Porque, señor Estrada, creo que Roberto Mendoza no amaba a su esposa. Creo que la estaba usando. Y cuando ella intentó terminar tanto la relación como la sociedad comercial, él se puso difícil. Vega abrió otra carpeta. Encontré esto en los registros telefónicos. Su esposa hizo varias llamadas a un abogado especializado en divorcios 3 semanas antes del accidente. Me mostró los registros. Ahí estaba. Llamadas de 30 minutos, 40 minutos. Sofía estaba planeando divorciarse de mí, pero nunca presentó los papeles, agregué débilmente. No, porque murió antes de poder hacerlo. El silencio cayó sobre la oficina como un manto pesado. Señor Estrada, necesito preguntarle algo delicado. ¿Existe alguna posibilidad de que usted supiera sobre la aventura antes del accidente? No, absolutamente no. ¿Está seguro? Porque si lo sabía, eso lo convierte en sospechoso también. No lo sabía, repetí firmemente. Si lo hubiera sabido, la habría confrontado, me habría divorciado, pero nunca, nunca la habría lastimado. Vega me estudió por un largo momento. Le creo. Lo cual nos deja con Roberto Mendoza como principal sospechoso, un hombre que perdería su inversión y posiblemente su reputación si Sofía lo dejaba y revelaba la aventura. ¿Tiene evidencia de que saboteó el auto? Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Vega me citó nuevamente 4 días después. Esta vez, la expresión en su rostro era más grave, más tensa. Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una taza de café que parecía haber olvidado beber. Señor Estrada, necesito que se prepare para lo que voy a mostrarle, comenzó. He estado investigando el accidente de su esposa más a fondo. Conseguí el reporte completo del taller mecánico que inspeccionó el vehículo después del accidente. No fue fácil. Tuve que llamar a algunos contactos en la policía. Abrió la carpeta y sacó fotografías técnicas del auto destrozado de Sofía.
Ver esos restos retorcidos me revolvió el estómago. El mecánico que hizo la inspección inicial anotó algo curioso aquí, señaló una línea en el reporte. Dijo que la línea de frenos tenía un corte limpio, no un desgaste natural, pero el oficial a cargo descartó eso como daño del impacto. Nunca se investigó más. ¿Estás diciendo que alguien cortó deliberadamente la línea de frenos? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más. Vega sacó otra serie de documentos. Revisé los registros de seguridad de su vecindario. Su casa tiene cámaras de seguridad comunitarias en la entrada principal, ¿correcto? Asentí. Era un fraccionamiento privado con vigilancia las 24 horas. Solicité las grabaciones de los 3 días anteriores al accidente. Mire esto. Giró su laptop hacia mí. En la pantalla había un video de vigilancia con fecha del 12 de marzo, 2 días antes del accidente. La hora marcaba las 2:37 am. Vi un auto familiar entrar al fraccionamiento. Un BMW negro que reconocí inmediatamente. Era el auto de Roberto. Él la visitó, susurré, en medio de la noche. Espere, hay más. Vega adelantó el video. A las 3:15 am, Roberto salió. Pero la cámara capturó algo más. Llevaba algo en las manos. Una bolsa pequeña. ¿Qué es eso? No lo sé con certeza, pero mire su lenguaje corporal. Está nervioso. Sigue mirando alrededor. No es el comportamiento de alguien que acaba de tener una visita romántica inocente. Mi sangre hervía. Saboteó su auto esa noche, mientras yo dormía en mi propia casa. Es una teoría sólida, pero necesitamos más prueba. Los abogados defensores argumentarían que simplemente la visitó, que la bolsa podría ser cualquier cosa. Entonces consigamos más prueba. Vega asintió. Ya estoy en ello, pero señor Estrada, hay algo más que necesita saber, algo que encontré en los registros financieros. Sacó estados de cuenta bancarios. El negocio de su esposa estaba en problemas financieros serios. Tenía deudas por más de 500,000 pesos. Deudas que usted heredó cuando ella murió. ¿Cómo es posible? Ella me decía que el negocio iba bien. En la superficie sí, tenía clientes, contratos, pero también tenía gastos enormes. Y aquí está lo interesante. Muchos de esos gastos eran pagos a una cuenta bajo el nombre de una empresa fantasma. Consultoría MR Asociados. MR Mendoza Roberto, dijo Vega. Estuvo desviando fondos de la empresa de su esposa hacia sus propias cuentas, básicamente robándole. Y ella lo descubrió. Me mostró correos electrónicos que había recuperado del servidor de email de Sofía. En uno fechado 2 semanas antes de su muerte, ella confrontaba a Roberto. Roberto, sé lo que has estado haciendo. Los pagos falsos, las facturas inventadas. Esto termina ahora. Voy a reportarte si no devuelves cada peso que robaste. La respuesta de Roberto fue escalofriante. Sofía, no hagas esto. Sabes lo que podría pasar si me expones. Piensa en Mauricio. Piensa en Daniel. ¿Realmente quieres destruir todo? Eso suena como una amenaza, dije. Eso es exactamente lo que es, y hay más. Encontré esto en el historial de búsqueda de la computadora de Roberto. Vega mostró capturas de pantalla. 3 semanas antes del accidente, buscó cómo cortar línea de frenos sin detección y accidentes automovilísticos no rastreables. La habitación daba vueltas. Dios mío, lo planeó. Planeó asesinarla. Eso parece. Pero, señor Estrada, aquí es donde se complica. Necesito hacerle una pregunta difícil. ¿Qué? ¿Su hijo Daniel sabía sobre la aventura de su madre? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntarías eso? Porque encontré esto. Vega me mostró un intercambio de mensajes de texto entre Daniel y Sofía, fechados un mes antes del accidente. Daniel, mamá, necesito que termines esto con Roberto. Papá no se merece esto. Sofía, lo sé, hijo, lo sé. Voy a arreglarlo. Te lo prometo, Daniel. ¿Cuándo? Esto me está matando, verlo todos los jueves sin saber la verdad. Sofía, pronto, dame un poco más de tiempo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Daniel sabía, mi hijo sabía y nunca me dijo. Parece que sí. Y hay algo más. Vega dudó. Su nuera, Cristina. ¿Qué pasa con ella? ¿Sabía que su apellido de soltera es Mendoza? El mundo se detuvo. ¿Qué? Cristina Mendoza. Es la hermana menor de Roberto Mendoza. No podía respirar. No podía pensar. No, eso es imposible. Daniel me habría dicho, según los registros civiles es su media hermana. Mismo padre, diferentes madres. Roberto tiene 52 años.
Cristina tiene 30. El padre de ambos tuvo 2 familias. Pero Daniel y Cristina se conocieron en la universidad. Él me contó cómo se conocieron. ¿Fue casualidad? ¿O fue planeado? Vega dejó que la pregunta flotara en el aire. Señor Estrada, piénselo. Roberto se estaba acostando con su esposa. Su hermana se casa con su hijo. Él es socio en el negocio de Sofía. Está desviando fondos. Todo está conectado. Esta familia está más entrelazada de lo que usted pensaba. Mi mente luchaba por procesar todo. ¿Estás sugiriendo que Daniel está involucrado en esto? ¿Que mi hijo? No sé qué rol jugó Daniel, pero sabía sobre la aventura y no le dijo. Eso es significativo. Tal vez estaba protegiendo a su madre. Tal vez estaba protegiendo a Roberto, su tío político, el hermano de su esposa. Me levanté bruscamente, la silla cayendo detrás de mí. No, Daniel no haría eso. Es mi hijo. Lo conozco. ¿Lo conoce? Vega me miró directamente. ¿Sabía que su esposa tenía una aventura? ¿Sabía que Roberto era socio de ella? ¿Sabía que Cristina es hermana de Roberto? ¿Qué más no sabe, señor Estrada? Salí de esa oficina tambaleándome. El mundo que conocía se había desintegrado completamente. Cada relación, cada verdad, cada certeza había sido una mentira. Conduje sin rumbo durante horas. Finalmente me encontré frente a la casa de Daniel y Cristina. Una casa hermosa en un barrio elegante que siempre pensé que habían comprado con el salario de Daniel como arquitecto. Pero ahora me preguntaba, ¿de dónde salió realmente el dinero? Me quedé sentado en mi auto frente a la casa de Daniel durante casi una hora, observando las luces encendidas en el segundo piso, imaginando a mi hijo y a Cristina dentro, viviendo su vida aparentemente normal. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto habían ocultado? Las preguntas me carcomían como ácido. Finalmente, reuní el valor para salir del auto y tocar el timbre. Daniel abrió la puerta, sorprendido de verme. «Papá, ¿qué haces aquí tan tarde? Necesitamos hablar, ahora». Algo en mi tono debió alertarlo porque su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Claro, pasa». Cristina estaba en la sala viendo televisión. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. Tal vez vio algo en mi rostro. Tal vez ya sabía que este momento llegaría eventualmente. «Cristina», dije con voz temblorosa de ira contenida, «¿por qué nunca mencionaste que Roberto Mendoza es tu hermano?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó paralizado a mitad de camino hacia la sala. Cristina palideció. «Papá», comenzó Daniel. «No», lo interrumpí. «No me llames papá todavía. Primero contesten la pregunta. ¿Por qué ocultaron esta conexión familiar durante 4 años de matrimonio?» Cristina se puso de pie lentamente. «Don Mauricio, yo puedo explicar». «Entonces explica. Explícame por qué mi nuera, la mujer que mi hijo eligió como esposa, resulta ser la hermana del hombre que estaba teniendo una aventura con mi esposa. Explícame esa coincidencia». Daniel dio un paso hacia mí. «¿Cómo sabes sobre la aventura? ¿Sobre Roberto y tu madre?» Saqué mi teléfono y les mostré una de las fotografías que la mujer misteriosa me había dado. «Alguien me dio estas fotos hace una semana, docenas de ellas, tu madre y Roberto durante meses». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Daniel cerró los ojos. Cuando los abrió había lágrimas en ellos. «Lo siento, papá Dios, lo siento tanto». «¿Cuánto tiempo lo supiste?» 6 meses antes de que muriera. Los vi juntos en un restaurante en Monterrey. Yo estaba allí por trabajo y los vi. Confronté a mamá esa misma noche. «¿Y no me dijiste nada? ¿Durante 6 meses dejaste que viviera en la ignorancia?» «Mamá me suplicó que no te dijera». Daniel se quebró. Me dijo que iba a terminar con Roberto, que iba a arreglar todo. Me hizo prometer que te daría tiempo para que ella lo hiciera de la manera correcta. «¿Y qué hay de ti, Cristina?» Me volví hacia ella. «¿Cuándo planeabas mencionar que tu hermano estaba destruyendo mi matrimonio?» Cristina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo no sabía. Lo juro por Dios, don Mauricio. Roberto y yo no somos cercanos. Nuestro padre tuvo 2 familias. Yo crecí con mi madre, él con la suya. Apenas nos hablábamos. ¿Y esperas que crea que es coincidencia que terminaras casada con mi hijo?» «Fue coincidencia», gritó Cristina. «Conocí a Daniel en la universidad. No sabía quién era su familia hasta meses después de empezar a salir. Cuando lo supe,
Ya estaba enamorada de él. Y Roberto, él sabía. Cristina titubeó. Sí, Roberto sabía. Cuando le conté que estaba saliendo con Daniel Estrada, él se puso extraño. Me preguntó muchas cosas sobre la familia de Daniel, sobre ustedes. Dios mío. Me dejé caer en el sofá. Todo fue planeado. Roberto orquestó todo esto, te usó para acercarse más a nuestra familia. No, protestó Cristina. Eso no es... ¿No lo es? Piénsalo, Cristina. Tu hermano se infiltró en mi familia desde todos los ángulos posibles. Mi mejor amigo, el amante de mi esposa, socio de su negocio, y ahora familia política a través de ti. Daniel se sentó a mi lado. Papá, Cristina no tiene nada que ver con lo que Roberto hizo. Ella es inocente en todo esto. ¿Y tú? ¿Eres inocente también? Sabías que tu madre me estaba engañando y no dijiste nada. Estaba protegiendo a mamá. Estaba protegiendo a nuestra familia. Nuestra familia ya estaba destruida, grité. Solo que yo no lo sabía. Todos ustedes sabían y me dejaron vivir en una mentira. ¿Qué querías que hiciera? Daniel gritó de vuelta. ¿Que destruyera tu matrimonio? ¿Que te rompiera el corazón? Mamá prometió que iba a terminar con Roberto. Prometió que iba a arreglar las cosas contigo. Pero nunca tuvo la oportunidad, ¿verdad? Porque murió antes de poder hacerlo. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Daniel, necesito que me digas la verdad. ¿Sabías que Roberto iba a matar a tu madre? El horror en su rostro parecía genuino. ¿Qué? ¿Matar? Papá, ¿fue un accidente? No lo fue. Le conté todo lo que Vega había descubierto. La línea de frenos cortada, la visita de Roberto en medio de la noche, las búsquedas en Internet, el fraude financiero, todo. Cuando terminé, Daniel estaba pálido como un fantasma. No sabía nada de eso. Lo juro, papá, pensé que fue un accidente. Dios mío, si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Me habrías dicho finalmente la verdad? Sí, por supuesto que sí. Papá, nunca habría protegido a un asesino, pero protegiste a un adúltero, protegiste al hombre que estaba robándole a tu madre. ¿Sabías sobre el fraude financiero? Daniel negó con la cabeza. No, solo sabía sobre la aventura. Me volví hacia Cristina. ¿Y tú? ¿Sabías que tu hermano estaba desviando fondos del negocio de Sofía? No, Roberto y yo no hablamos de negocios. Como dije, apenas nos hablamos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Roberto? Cristina pensó. Hace, tal vez 3 meses, en el cumpleaños de nuestro padre. ¿Y te pareció diferente? ¿Nervioso? ¿Culpable? No más de lo usual. Roberto siempre fue distante, frío. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro. Alguien me dio esas fotografías. Una mujer que apareció en el restaurante la semana pasada y luego desapareció. Me dijo que iba a necesitar la caja esa noche, como si supiera que algo iba a pasar. ¿Cómo era la mujer?, preguntó Cristina. No pude verle bien el rostro. Llevaba una bufanda, pero sus ojos parecían familiares de alguna manera. Cristina y Daniel intercambiaron una mirada. ¿Qué?, exigí. ¿Saben quién es? Tal vez, dijo Cristina lentamente. Roberto tiene otra hermana, mayor que yo. Se llama Isabel. No la he visto en años. Ella y Roberto tuvieron una pelea terrible hace tiempo. ¿Una pelea sobre qué? Nunca me dijeron los detalles, pero sé que Isabel acusó a Roberto de algo, de hacer daño a alguien. Mi padre la llamó mentirosa y la echó de la familia. Mi corazón se aceleró. ¿Podría Isabel ser la mujer que me dio la caja? Es posible. Si alguien tendría evidencia contra Roberto, sería ella. Necesito encontrarla. ¿Tienes alguna forma de contactarla? Cristina negó con la cabeza. No. Como dije, hace años que no sé nada de ella, pero podría preguntarle a mi padre dónde está. Hazlo. Ahora. Cristina sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número. Esperamos en silencio tenso mientras sonaba. Papá, soy Cristina. Sí, lo sé que es tarde. Necesito preguntarte algo sobre Isabel. ¿Sabes dónde está? Escuchamos solo un lado de la conversación, pero vi la expresión de Cristina cambiar de esperanza a confusión, a miedo. Entiendo. Gracias, papá. Colgó lentamente. ¿Qué dijo? Dijo que Isabel está muerta, que murió hace 3 años en un accidente de auto. El mundo se detuvo. Otro accidente de auto. Susurré. ¿Ves el patrón? Daniel se puso de pie. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que Roberto Mendoza ha estado matando gente durante años. Tu madre, su propia hermana, Dios sabe quién más.
La revelación de que Isabel también había muerto en un accidente de auto cayó sobre nosotros como una losa de cemento. Cristina se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos, sollozando. Daniel caminaba de un lado a otro, procesando lo que acabábamos de descubrir sobre el hombre que había sido como un tío para él durante toda su vida. «Necesito llamar a Vega», dije, sacando mi teléfono. «Necesita investigar la muerte de Isabel». Marqué el número del investigador. Contestó al tercer timbre, su voz alerta a pesar de la hora. «Señor Estrada, ¿qué pasó?» Le conté sobre Isabel Mendoza, la hermana mayor de Roberto que supuestamente murió en un accidente automovilístico hace 3 años. Le di la poca información que Cristina pudo proporcionarme. Isabel tenía 48 años cuando murió, vivía en Guadalajara y había tenido una pelea seria con Roberto antes de su muerte. «Investigaré esto de inmediato», prometió Vega. «Señor Estrada, creo que estamos destapando algo mucho más grande de lo que pensamos. Si Roberto ha estado matando gente durante años, lo sé. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame hasta mañana por la tarde. Tengo contactos en Guadalajara que pueden acceder a los registros». Después de colgar, me volví hacia Cristina. «Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre Isabel, todo lo que recuerdes». Cristina se limpió las lágrimas. Isabel era difícil de describir. Era la mayor de nosotros 3. Brillante, obstinada, valiente. Trabajaba como periodista de investigación. Siempre estaba exponiendo corrupción, crímenes. Era buena en su trabajo. ¿Y la pelea con Roberto? Sucedió hace unos 4 años. Yo estaba recién casada con Daniel. Isabel vino a mi boda y confrontó a Roberto en medio de la recepción. Le gritó que era un ladrón, un mentiroso, que sabía lo que había hecho. Roberto trató de calmarla, pero ella estaba furiosa. Nuestro padre intervino y la sacó del lugar. ¿Qué había hecho Roberto? Nunca lo supe. Isabel intentó hablar conmigo después. Me dijo que me alejara de Roberto, que era peligroso, pero yo pensé que solo estaba siendo dramática. Siempre tuvieron una relación tensa. ¿Y luego murió un año después? Cristina asintió miserablemente. Me enteré por mi padre. Dijo que perdió el control de su auto en la autopista, que fue instantáneo. Otro accidente conveniente, murmuró Daniel. Dios, ¿cómo no vimos esto antes? Porque Roberto es inteligente, dije. Es paciente. Espació las muertes lo suficiente como para que no parecieran conectadas. Diferentes ciudades, diferentes circunstancias. Mi teléfono sonó. Era Vega de nuevo. Señor Estrada, acabo de hablar con un colega en Guadalajara sobre Isabel Mendoza. Hay algo que necesita saber. ¿Qué? Isabel no murió en un accidente. Sobrevivió. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? El accidente fue real, autodestrozado, igual que el de su esposa. Pero Isabel sobrevivió. Estuvo en coma durante 2 semanas. Cuando despertó, desapareció del hospital. Literalmente se esfumó. La policía la buscó, pero nunca la encontraron. La declararon muerta oficialmente después de 5 años sin aparecer, pero eso no será hasta dentro de 2 años. Dios mío, Isabel está viva. Y si mi intuición es correcta, ella es la mujer que le dio la caja. Piénselo. Sobrevivió al intento de asesinato de Roberto. Se escondió durante años, recopiló evidencia y ahora está lista para exponer a su hermano. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Probablemente miedo. Si Roberto intentó matarla una vez, lo intentaría de nuevo. Necesitaba estar segura, tener protección, tener suficiente evidencia para destruirlo completamente. Colgué y miré a Daniel y Cristina. Isabel está viva. Cristina se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿Cómo? Les conté lo que Vega había dicho. Cristina comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio mezclado con horror. ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó Daniel. Escondida, pero creo que está lista para salir de las sombras. Por eso me dio la caja. Es su señal de que va a actuar. Necesitamos encontrarla, dijo Cristina. Necesitamos hablar con ella. Ella se pondrá en contacto cuando esté lista, dije. Mientras tanto, necesitamos enfocarnos en Roberto, en conseguir suficiente evidencia para arrestarlo antes de que mate a alguien más. ¿Crees que matará de nuevo?, preguntó Daniel. Creo que si sospecha que estamos investigándolo, se volverá desesperado. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Como si mis palabras hubieran invocado al demonio, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba Roberto Mendoza.
Los tres nos quedamos mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. No contestes, susurró Daniel. Tengo que hacerlo. Si no, sospechará. Respiré profundamente y contesté. ¿Roberto? Mauricio, hermano. Finalmente contestas. Que he estado tratando de localizarte durante días. ¿Estás evitándome? Su voz sonaba normal, amigable, como siempre, como si no hubiera asesinado a mi esposa. He estado ocupado. ¿Qué necesitas? Pensé que podríamos reunirnos mañana, tomar unas cervezas como en los viejos tiempos. Te extraño, hermano, siento que nos hemos distanciado últimamente. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. Mañana no puedo. Tengo planes. ¿Qué tal pasado mañana entonces? Mauricio, en serio, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Sobre qué? Hubo una pausa. Prefiero decírtelo en persona. ¿Te parece si voy a tu casa? Digamos, el sábado por la tarde. Algo en su tono me puso nervioso. ¿De qué se trata, Roberto? Solo cosas del pasado que necesitamos aclarar. Cosas sobre Sofía. Mi sangre se congeló. ¿Qué cosas sobre Sofía? El sábado, hermano. Hablaremos el sábado. Colgó antes de que pudiera responder. Daniel me miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? Una trampa, dije lentamente. Roberto sabe algo. Sospecha que estoy investigando. Y va a venir a mi casa el sábado. No puedes estar solo con él, dijo Cristina. Es demasiado peligroso. No voy a estarlo. Voy a tener la casa llena de cámaras ocultas y grabadoras. Y voy a hacer que confiese todo. Papá, eso es una locura. Es la única manera. Si Isabel tiene evidencia, yo conseguiré la confesión. Entre los dos, Roberto no tendrá escapatoria. Pasé esa noche planeando con Vega. Instalamos cámaras en cada habitación de mi casa. Micrófonos ocultos. Vega estaría en una camioneta a media cuadra, monitoreando todo. Daniel insistió en estar ahí también, escondido en el garaje con 2 agentes de seguridad privada. El sábado llegó demasiado rápido. A las 3 de la tarde, vi el BMW negro de Roberto estacionarse frente a mi casa. Roberto bajó de su auto con una botella de whisky en la mano, y esa sonrisa que había visto 1000 veces en 40 años de amistad. Vestía jeans y una camisa casual, como si esta fuera una visita normal entre viejos amigos. Pero yo podía ver algo diferente en sus ojos ahora que sabía la verdad. Había una tensión ahí, una alerta constante, como la de un depredador evaluando su presa. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Mauricio me abrazó con fuerza, el abrazo de Judas. Gracias por recibirme, hermano. De verdad necesitaba esto. Pasa, dije manteniendo mi voz neutral. Cada palabra, cada gesto estaba siendo grabado. Vega me había advertido. Manténgalo hablando. Déjelo sentirse cómodo. Los hombres arrogantes siempre se delatan a sí mismos. Nos sentamos en la sala. Roberto abrió el whisky y sirvió 2 vasos generosos. Me pasó uno y levantó el suyo. Por Sofía, dijo, que en paz descanse. Las palabras me quemaron como ácido, pero levanté mi vaso. Por Sofía, bebimos. Roberto se reclinó en el sofá mirando alrededor de la sala como si estuviera evaluando algo. Esta casa tiene tantos recuerdos, dijo suavemente. Recuerdo cuando tú y Sofía la compraron. Daniel tenía 5 años. Ayudé a cargar cajas ese día, ¿recuerdas? Recuerdo. Éramos tan jóvenes entonces, llenos de sueños. Pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Tomó otro sorbo. Pero el tiempo nos alcanza a todos, ¿verdad? ¿De eso querías hablar? ¿Del tiempo? Roberto me miró directamente. Quería hablar sobre honestidad, sobre secretos, sobre las cosas que nos ocultamos incluso a las personas más cercanas. Mi corazón latía rápidamente, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de secretos? Mauricio, ¿alguna vez sospechaste que Sofía te ocultaba algo? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Estaba confesando o tanteando para ver cuánto sabía? Todos tenemos secretos, Roberto. Sí, pero algunos secretos son más grandes que otros. Se inclinó hacia adelante. Sofía y yo teníamos asuntos de negocios juntos. ¿Lo sabías? No me lo había mencionado. Era socio silencioso en su empresa. Invertí dinero cuando estaba comenzando. Ella no quería decirte porque pensaba que te sentirías inadecuado, como si no pudieras proveer para ella. La mentira era tan suave, tan plausible. Este hombre había perfeccionado el arte del engaño durante décadas. Entiendo, dije calmadamente. ¿Y cómo iba el negocio? Bien, muy bien, de hecho. Pero había
Complicaciones. Sofía quería que me retirara de la sociedad. Quería comprar mi participación. Hizo una pausa. Tuvimos algunas discusiones al respecto antes de su muerte. ¿Discusiones? Desacuerdos comerciales. Nada serio. Pero me arrepiento ahora de no haber sido más flexible. Si hubiera sabido que le quedaba tan poco tiempo. Estaba reescribiendo la historia, convirtiendo el fraude y la extorsión en desacuerdos comerciales. Roberto, dije lentamente, ¿alguna vez te arrepientes de cosas que hiciste, de decisiones que tomaste? Todo el tiempo, especialmente con Sofía, sus ojos se humedecieron, lágrimas de cocodrilo. Era una mujer especial, Mauricio, una de las mejores personas que conocí, tan especial que dormiste con ella durante 8 meses. El silencio cayó como una guillotina. Roberto se quedó paralizado, su vaso a mitad de camino hacia su boca. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, negación, cálculo. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías. Veracruz, agosto del 2021. Tú y mi esposa. Parecen muy cercanos para ser solo socios comerciales. Roberto miró la foto durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. ¿Quién te dio esas fotos, Mauricio? ¿Importa? Sí, porque quien te las dio quiere causarme daño. Quiere destruir nuestra amistad. Nuestra amistad se destruyó el momento en que te acostaste con mi esposa. Roberto dejó su vaso lentamente. Mauricio, escúchame. Sí, Sofía y yo tuvimos un momento de debilidad, pero no significó nada. Fue un error que ambos lamentamos. ¿Un momento? 8 meses no es un momento, Roberto. Es una relación. Ella te amaba. Siempre te amó. Lo que pasó entre nosotros fue físico, no emocional. ¿Eso se supone que me hace sentir mejor? Intentaba terminar con eso. Su voz se elevó. Sofía quería terminar. Yo también. Ambos sabíamos que fue un error. Entonces, ¿por qué ella estaba llamando a un abogado de divorcios 3 semanas antes de morir? Roberto parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado investigando. He estado descubriendo todos tus secretos, Roberto. El fraude, el robo de su empresa, las amenazas cuando ella quiso exponerte. Roberto se puso de pie abruptamente. Mauricio, no sabes de lo que estás hablando. Sé que cortaste la línea de frenos de su auto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación física. Roberto se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo color. Eso es una locura. Fue un accidente. La policía no investigó apropiadamente, porque tú tienes contactos allí. Pero yo contraté a alguien que sí investigó. Y encontré las cámaras de seguridad que te muestran entrando a mi casa a las 2 de la mañana, 2 días antes del accidente. Fui a ver a Sofía. Estábamos discutiendo. Fuiste a sabotear su auto, a asegurarte de que nunca pudiera exponerte. Roberto dio un paso hacia mí, su rostro transformándose en algo que nunca había visto antes. La máscara amigable se cayó, revelando algo oscuro y frío debajo. Cuidado con lo que acusas, Mauricio. Esas son acusaciones muy serias sin ninguna prueba real. Tengo prueba. Tu historial de búsqueda en Internet, los correos electrónicos amenazantes, los registros financieros del fraude. Y tengo algo más. Isabel. El nombre golpeó a Roberto como una bofetada. Su rostro se puso lívido. Isabel está muerta. No lo está. Sobrevivió a tu intento de asesinarla y ha estado recopilando evidencia contra ti durante 3 años. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Ella fue quien me dio las fotografías, Roberto. Tu propia hermana te está exponiendo. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando. Esa perra, siempre metiéndose en lo que no le importa, siempre tratando de arruinar mi vida. Tú arruinaste la suya cuando intentaste matarla. Ella iba a destruirme, gritó Roberto. Estaba investigando mis negocios, husmeando en cosas que no entendía. Iba a publicar un artículo exponiendo cosas que habrían destruido todo lo que construí. ¿Así que intentaste matarla? Fue un accidente, como el accidente de Sofía. Roberto se detuvo, mirándome con ojos salvajes. Sofía iba a arruinarlo todo. Iba a reportarme a las autoridades. Iba a dejarte y contarte todo. Habría perdido mi negocio, mi reputación, mi libertad. Entonces la mataste. No tuve opción. La confesión salió de Roberto como un veneno que finalmente había encontrado escape. En ese momento, su rostro mostraba no arrepentimiento,
sino justificación. La racionalización de un hombre que había cruzado una línea hace mucho tiempo y nunca miró atrás. Ella me obligó, Mauricio, ¿no lo entiendes? Roberto continuó, su voz subiendo de volumen. Sofía me amenazó. Dijo que iría a la policía, que expondría todo. Años de trabajo, mi reputación. Todo se habría ido por el drenaje. ¿Qué se suponía que hiciera? No matarla, dije, mi voz temblando de furia contenida. Esa era una opción. Fácil para ti decirlo. Tú nunca has tenido que tomar decisiones difíciles. Siempre has sido el bueno, el honesto, el contador aburrido con su vida perfecta. Mi vida no era perfecta. Mi esposa me estaba engañando con mi mejor amigo, porque tú no eras suficiente para ella. Las palabras salieron como dagas. Sofía necesitaba pasión, emoción, alguien que la hiciera sentir viva. Tú solo le dabas estabilidad, seguridad, aburrimiento. Cada palabra era diseñada para herir, pero yo mantuve mi compostura. Necesitaba que siguiera hablando, que confesara todo mientras las cámaras grababan. ¿Entonces la mataste por pasión?, pregunté. ¿O por dinero? Roberto se rió amargamente. Por supervivencia. Sofía había descubierto todo. Los fondos que desvié, los contratos falsos, las cuentas offshore. Era cuestión de días antes de que fuera a las autoridades. No podía permitir eso. Así que cortaste la línea de frenos de su auto. Fue limpio, rápido. Ella no sufrió mucho. Hablaba de ello como si fuera un procedimiento médico necesario. La seguí esa noche, ¿sabes? Me aseguré de que tomara la ruta que conocía, esa curva peligrosa antes de llegar a Monterrey. Sabía que cuando los frenos fallaran allí, no pude contenerme más. Me levanté y lo empujé con fuerza. Era mi esposa, la madre de mi hijo, y mi amante, mis socias, alguien que me importaba. Roberto me empujó de vuelta. ¿Crees que fue fácil para mí? Amaba a Sofía a mi manera, pero ella me obligó a elegir mi vida o la de ella. Y elegiste la tuya, como cualquier persona racional lo haría. En ese momento, la puerta del garaje se abrió de golpe. Daniel entró como un huracán, con los 2 agentes de seguridad detrás de él. Su rostro estaba rojo de furia, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡Hijo de puta!», gritó lanzándose hacia Roberto. Los agentes lo detuvieron justo a tiempo. Daniel luchaba contra ellos, tratando de alcanzar a Roberto. «¡Mataste a mi madre! ¡La mataste!». Roberto retrocedió, su expresión cambiando de arrogancia a algo cercano al miedo. «Daniel, no era mi intención que lo escucharas así. ¿No era tu intención? Acabas de confesar que asesinaste a mi madre». Daniel se zafó de los agentes, y antes de que pudieran detenerlo, su puño conectó con la mandíbula de Roberto. Roberto cayó al suelo, sosteniéndose la cara. Sangre brotaba de su labio partido. «Daniel, basta», dije, aunque parte de mí quería dejarlo continuar. «Ya lo tenemos. Todo está grabado». Vega entró en ese momento, con su laptop en mano. Cada palabra, video y audio perfectamente claros. «Es suficiente para cargos de asesinato en primer grado». Roberto se puso de pie lentamente, limpiándose la sangre de la boca. Su expresión cambió nuevamente. La máscara volvió a caer, pero esta vez lo que quedó no era arrogancia, sino puro veneno. ¿Grabado? Inteligente, Mauricio, muy inteligente. Pero, ¿sabes qué? No importa. Tengo los mejores abogados del país. Tengo conexiones. Esto nunca llegará a juicio. «Ya veremos», dijo Vega, sacando su teléfono. «Estoy llamando a la policía ahora». «Adelante, pero antes de que lleguen déjame contarles algo que no saben». Roberto sonrió con esa sonrisa cruel que ahora reconocía como su verdadero rostro. «Se preguntan por qué Cristina se casó con Daniel». Daniel se congeló. «¿Qué? No fue coincidencia. Yo la convencí de que se acercara a ti, de que te sedujera. Necesitaba ojos dentro de esta familia. Necesitaba saber qué sabían, qué sospechaban». «Estás mintiendo», dijo Daniel, pero su voz sonaba insegura. «¿Lo estoy? Pregúntale a tu esposa cuántas veces hablamos antes de que ustedes se conocieran en la universidad. Pregúntale por qué apareció en tu vida justo cuando Sofía y yo comenzábamos nuestra aventura». «No», susurró Daniel. «Cristina no. Ella me ama. Probablemente sí ahora, pero al principio era parte del plan, una forma de mantenerlos a todos bajo control». La puerta principal se abrió. Cristina entró, jadeando como si hubiera corrido. Su rostro mostraba pánico cuando vio la escena. «Daniel, yo escuché lo que pasó y vine tan rápido como pude». «¿Es verdad?»,
Daniel se volvió hacia ella. «¿Roberto te pidió que te acercaras a mí?» Cristina palideció. Daniel, es complicado. Responde la pregunta. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Cristina. Sí, al principio, Roberto me pidió que me acercara a ti, que me hiciera tu amiga. Pero Daniel, cuando te conocí, realmente me enamoré de ti. Todo lo que pasó después fue real, lo juro. Daniel retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. ¿Cuánto tiempo fingiste antes de que fuera real? Los primeros meses. Pero, Daniel, ¿meses? Su voz se quebró. Me mentiste durante meses. ¿Todo nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, fue construido sobre una mentira? No, te amo. Eso nunca fue mentira. ¿Sabías lo que Roberto le hizo a mi madre? No, Dios, no. Nunca habría... Cristina se volvió hacia Roberto con odio puro en sus ojos. «¿La mataste? ¿Realmente mataste a Sofía?» Roberto se encogió de hombros. «Ya confesé todo. No tiene sentido negarlo ahora». Cristina se desmoronó, cayendo al suelo. «¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?» El sonido de sirenas comenzó a escucharse afuera. Vega había llamado a la policía antes de entrar. A través de la ventana vi las luces rojas y azules acercándose. Roberto miró hacia la puerta, luego hacia nosotros. Por un momento vi algo en sus ojos, arrepentimiento, miedo, pero desapareció rápidamente, reemplazado por esa frialdad calculadora que ahora sabía que siempre había estado ahí. «Esto no termina aquí», dijo. «Tengo demasiado sobre demasiadas personas importantes. Si caigo, me llevo a medio gobierno conmigo». «Entonces que caigan todos», dije. «Todos los que te protegieron, todos los que te permitieron salirte con la tuya durante años. Que paguen también». La policía entró, liderada por un comandante que no reconocí. Vega le entregó su laptop con las grabaciones. «Tienen todo lo que necesitan. Confesión completa de asesinato en primer grado». El comandante escuchó parte de la grabación, su expresión endureciéndose. Se volvió hacia Roberto. «Roberto Mendoza está bajo arresto por el asesinato de Sofía Estrada. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos y lo esposaban, Roberto me miró una última vez. 40 años, Mauricio. 40 años de amistad. ¿Y así es como termina? Terminó el día que mataste a mi esposa. Se lo llevaron. Mientras salía por la puerta, una figura apareció de entre las sombras del porche. Una mujer de unos 50 años, cabello oscuro con mechas grises, cicatrices visibles en un lado de su rostro. Isabel Mendoza. Finalmente había salido de las sombras. Isabel Mendoza estaba parada en mi porche como un fantasma materializado. Las cicatrices en su rostro, resultado del accidente que debió haberla matado, brillaban bajo la luz del porche. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos con una intensidad feroz que hablaba de años de supervivencia, de esconderse, de planear este momento exacto. «Señor Estrada», dijo con voz ronca, probablemente dañada en el mismo accidente, «siento haber esperado tanto tiempo para revelar la verdad». La miré. Esta mujer que había puesto todo en movimiento al dejarme aquella caja azul. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años escondida? Porque finalmente tenía todo lo que necesitaba. No solo evidencia contra Roberto, sino contra toda su red. Los políticos que lo protegieron, los policías que ignoraron sus crímenes, los jueces que hicieron desaparecer casos. Si iba a salir de las sombras, necesitaba asegurarme de que no pudiera tocarme nunca más. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. «Creo que todos necesitamos escuchar tu historia completa». Entramos a la sala. Daniel estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cristina estaba en una esquina llorando silenciosamente. Vega seguía documentando todo con su cámara. Los agentes de seguridad se habían ido con la policía. Isabel se sentó y comenzó a hablar. «Roberto y yo nunca fuimos cercanos. Diferentes madres, como ya saben, pero yo lo admiraba cuando era niña. Era carismático, exitoso, parecía tenerlo todo. Tardé años en ver lo que realmente era. Un sociópata funcional que veía a las personas como herramientas para usar y desechar». Sacó una carpeta de su bolso. Hace 4 años estaba investigando corrupción en proyectos de construcción para el periódico donde trabajaba. Descubrí que Roberto estaba falsificando documentos, sobornando inspectores, usando materiales de baja calidad en edificios públicos, escuelas, hospitales, viviendas sociales.
poniendo vidas en riesgo para aumentar sus ganancias. Me pasó documentos, contratos alterados, facturas falsificadas, pagos a funcionarios públicos. Lo confronté en la boda de Cristina. Le dije que iba a publicar todo. Me amenazó. Me dijo que si publicaba una sola palabra me destruiría. Isabel tocó las cicatrices en su rostro. 2 semanas después, mi auto perdió los frenos en la autopista, igual que Sofía. «Pero sobreviviste», dijo Daniel, levantando la vista por primera vez. «Sobreviví. Estuve en coma durante 2 semanas. Cuando desperté supe la verdad inmediatamente. Roberto había intentado matarme, y si fallaba una vez, lo intentaría de nuevo. Así que desaparecí. Dejé que todos pensaran que había muerto». «¿Dónde has estado estos 3 años?» pregunté. «En diferentes lugares. Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca. Incluso crucé a Estados Unidos por un tiempo. Siempre moviéndome, siempre vigilando. Y mientras me escondía, investigaba. Contraté investigadores privados, hackers, abogados. Construí un caso no solo contra Roberto, sino contra todo su imperio de corrupción». Vega se inclinó hacia adelante. «¿Qué tan grande es ese imperio?» Isabel sonrió amargamente. «Más grande de lo que imaginan. Roberto tiene conexiones con 3 gobernadores, 2 senadores federales, docenas de presidentes municipales. Ha estado pagando sobornos durante 20 años. Los edificios que construyó con materiales deficientes han colapsado en terremotos, matando gente. Las carreteras que pavimentó con asfalto barato se han desmoronado, causando accidentes, pero siempre quedaba impune porque tenía a las personas correctas en su bolsillo». «¿Y tienes prueba de todo esto?», preguntó Vega. «Tengo grabaciones, documentos, testimonios de testigos protegidos. Tengo cuentas bancarias offshore con números de cuenta específicos. Tengo correos electrónicos entre Roberto y funcionarios públicos discutiendo sobornos. Tengo todo». Me entregó una memoria USB. «Aquí está todo. Quiero que se lo den a los fiscales federales, a los medios de comunicación, a organizaciones anticorrupción. Quiero que Roberto y todos sus cómplices paguen por lo que han hecho». Cristina finalmente habló desde su esquina. «Isabel, ¿sabías sobre mí? ¿Sobre cómo Roberto me usó?» Isabel se volvió hacia su hermana menor con compasión. «Sí, lo descubrí hace 2 años. Roberto se jactó de ello en un correo electrónico que intercepté. Decía que tenía ojos dentro de la familia Estrada, gracias a ti. ¿Por qué no me advertiste? Porque para entonces ya estabas enamorada de Daniel, y porque sabía que cuando llegara el momento necesitaría que testificaras contra Roberto. Si te advertía, él habría sospechado. ¿Así que me usaste también?» La voz de Cristina estaba llena de dolor. «Usé la situación, pero nunca te puse en peligro. Y ahora necesito que hagas lo correcto. Necesito que testifiques sobre cómo Roberto te manipuló, cómo te usó para espiar a esta familia». Cristina miró a Daniel con ojos suplicantes. «Daniel, yo sé que no puedo deshacer lo que hice. No puedo cambiar cómo empezó nuestra relación, pero te juro que te amo. Todo después de esos primeros meses fue real». Daniel no respondió. Simplemente se levantó y salió de la casa. Cristina comenzó a seguirlo, pero la detuve. «Dale tiempo. Acaba de descubrir que su madre fue asesinada y que su matrimonio comenzó como una mentira. Necesita procesar». Las siguientes semanas fueron un torbellino. La confesión grabada de Roberto se volvió viral. Los medios de comunicación lo llamaron el caso del siglo. La evidencia que Isabel proporcionó llevó al arresto de 17 funcionarios públicos de alto nivel. El juicio de Roberto comenzó 2 meses después. El fiscal federal asignado al caso era incorruptible, un hombre joven llamado Fiscal Ramírez, que había estado esperando una oportunidad como esta durante años. Yo testifiqué sobre la aventura, el fraude, las amenazas. Daniel testificó sobre lo que su madre le había confiado antes de morir. Cristina, con lágrimas rodando por sus mejillas, testificó sobre cómo Roberto la había manipulado para casarse con Daniel, pero el testimonio más devastador vino de Isabel. Durante 3 días, detalladamente explicó 2 décadas de corrupción, fraude y asesinato. Mostró fotografías de edificios colapsados, leyó nombres de víctimas, presentó evidencia financiera que rastreaba millones de pesos en sobornos. Los abogados de Roberto intentaron todo. Argumentaron que las grabaciones eran inadmisibles, que Isabel estaba mentalmente inestable, que todo era una conspiración, pero la evidencia era abrumadora.
El veredicto llegó un viernes por la tarde. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de asesinato en primer grado en el caso de Sofía Estrada. Culpable de intento de asesinato en el caso de Isabel Mendoza. Culpable de fraude, soborno, corrupción, malversación de fondos públicos. La sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, Roberto no mostró emoción. Simplemente se sentó ahí, con las manos esposadas sobre la mesa, mirando hacia adelante. Pero cuando lo sacaron de la sala del tribunal, nuestros ojos se encontraron por un momento. No vi arrepentimiento, solo odio puro. Afuera del juzgado, los medios nos rodearon. Isabel dio una conferencia de prensa breve pero poderosa. Durante años, hombres como Roberto Mendoza han operado con impunidad, han robado, mentido, asesinado, y se han salido con la suya porque tenían poder y conexiones. Hoy, eso termina. Hoy, la justicia prevaleció. Y envío un mensaje a todos los otros Robertos allá afuera. Estamos vigilando. Y no pararemos hasta que todos paguen por sus crímenes. Los aplausos fueron ensordecedores. Más tarde esa noche, Daniel finalmente vino a mi casa. No había hablado con Cristina en 2 meses. Ella se había mudado a un departamento pequeño dándole espacio. «Papá», dijo sentándose frente a mí, «he estado pensando mucho sobre mamá, sobre Roberto, sobre Cristina. ¿Y?» Mamá cometió errores, grandes errores. Me engañó, te engañó. Pero también estaba tratando de hacer lo correcto al final. Iba a dejar a Roberto, iba a exponerlo. Murió tratando de protegernos. Lo sé. Y Cristina, ella también cometió un error al principio, pero me ha amado genuinamente durante 4 años. La he visto luchar con la culpa. La he visto testificar contra su propio hermano. Eso requiere valentía. ¿La vas a perdonar? No lo sé. Pero creo que voy a intentarlo. Porque si he aprendido algo de todo esto, es que todos cometemos errores. Todos tenemos secretos. Lo que importa es cómo los enfrentamos. Lo abracé, mi hijo, más sabio de lo que yo era a su edad. ¿Y tú, papá?, preguntó. ¿Cómo estás realmente? Estoy procesando. Descubrir que tu esposa te engañó, que tu mejor amigo la mató, que tu vida entera estaba construida sobre mentiras. No es fácil. Pero estamos aquí. Sobrevivimos. Y Roberto está en prisión por el resto de su vida. Sí, supongo que es algo. 3 meses después, visité la tumba de Sofía por primera vez desde el juicio. Había evitado ir, no sabiendo qué sentir, qué decir. Me arrodillé frente a su lápida. Sofía, no sé si puedes escucharme. No sé si hay algo después de esto, pero necesito decirte algunas cosas. El viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio. Estaba enojado contigo, traicionado, destrozado por lo que hiciste, pero también entiendo que intentaste hacer lo correcto al final. Intentaste protegernos de Roberto, y pagaste el precio más alto. Coloqué flores frescas en la tumba, rosas rojas, sus favoritas. Roberto está en prisión, va a pasar el resto de su vida ahí. Daniel está sanando. Yo estoy sobreviviendo, y eso es suficiente por ahora. Me puse de pie para irme, pero me detuve. Una cosa más. A pesar de todo, a pesar del dolor y las mentiras, quiero que sepas que te amé. Todavía te amo, y parte de mí siempre lo hará. Descansa en paz, Sofía. Mientras caminaba de regreso a mi auto, vi a Isabel esperando cerca. Nos habíamos vuelto amigos cercanos durante el juicio. ¿Estás bien?, preguntó. Estaré bien, eventualmente. Todos lo estaremos. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. No era el ritmo de antes, ese había muerto con Sofía y las revelaciones que siguieron, sino algo diferente, algo más honesto, aunque más doloroso. Daniel y Cristina habían comenzado terapia de pareja. No vivían juntos todavía, pero se veían regularmente. Los vi una tarde en un café del centro, hablando con una intensidad que reconocí como el trabajo duro de reconstruir la confianza. Cristina había dejado su trabajo de diseñadora y ahora trabajaba con Isabel en una fundación anticorrupción que habían establecido juntas. El dinero provenía de los activos confiscados a Roberto, una ironía poética que no se me escapaba. Isabel se había convertido en una especie de celebridad involuntaria. Su historia de supervivencia y búsqueda de justicia
había inspirado a docenas de otras víctimas a salir de las sombras. Recibía llamadas semanales de personas que habían sido lastimadas por hombres poderosos y que finalmente encontraban el valor para hablar. Su fundación les proporcionaba apoyo legal, protección y recursos para reconstruir sus vidas. «Estamos cambiando el sistema», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi casa. Un caso a la vez. Las cicatrices en su rostro se habían desvanecido un poco con cirugía reconstructiva, pero ella había elegido mantener algunas visibles. Recordatorios, las llamaba, de lo que sobreviví y por qué hago este trabajo. El caso de Roberto había tenido ondas expansivas que nadie anticipó. La evidencia que Isabel proporcionó llevó a investigaciones federales de 17 funcionarios públicos. 3 gobernadores renunciaron, 2 senadores fueron arrestados. Docenas de contratos de construcción fueron revisados. Se descubrió que 4 edificios públicos, 2 escuelas y 2 hospitales habían sido construidos con materiales tan deficientes que fueron condenados inmediatamente. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas. El escándalo dominó los titulares durante meses. Corrupción sistémica expuesta, decían, el caso que sacudió al país. Pero para mí, nunca fue sobre titulares o justicia sistémica. Fue sobre Sofía, sobre la mujer que amé durante 38 años, que me traicionó, que intentó hacer lo correcto al final y que pagó con su vida. Visité a Roberto en prisión una vez, solo una vez. Fue 4 meses después de la sentencia. No le dije a nadie que iba, ni a Daniel, ni a Isabel, ni a Vega. Esto era algo que necesitaba hacer solo. La prisión de máxima seguridad estaba a 2 horas de la ciudad. Edificios de concreto gris rodeados de alambradas y torres de vigilancia. Me registraron, me revisaron, me hicieron esperar en una sala estéril con luces fluorescentes que zumbaban overhead. Cuando Roberto entró, escoltado por 2 guardias, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su cabello se había vuelto completamente gris. Las líneas en su rostro se habían profundizado, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde hacía 40 años, seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, sin remordimiento. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de metal, un guardia parado cerca. «Mauricio», dijo Roberto. Su voz sonaba ronca, probablemente de falta de uso. «No esperaba verte aquí. Necesitaba verte una última vez». «¿Para qué? ¿Para regodearte? ¿Para decirme que ganaste?» «No gané nada, Roberto. Perdí a mi esposa. Perdí 40 años de amistad. Perdí la fe en mi capacidad de juzgar el carácter de las personas. Nadie ganó aquí». Roberto se reclinó en su silla, las esposas tintineando. «Entonces, ¿por qué viniste?» «Para entender, para tratar de comprender cómo el hombre que conocí, el hombre que fue mi mejor amigo, mi hermano, se convirtió en esto. No me convertí en nada, Mauricio. Siempre fui esto. Tú simplemente no querías verlo». La declaración me golpeó como un puñetazo. «¿Siempre fuiste un asesino?» «Siempre fui alguien que hace lo necesario para sobrevivir, para prosperar. Tú eras el idealista, el que creía en reglas y moralidad. Yo era el realista, el que entendía que el mundo es cruel y solo los fuertes sobreviven. ¿Matar a Sofía te hizo fuerte?» Por primera vez vi algo parpadear en sus ojos. Dolor, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Matar a Sofía fue necesario. Ella iba a destruirme. Ella iba a exponerte por ser un criminal. Hay una diferencia. Para mí es lo mismo. Mi libertad, mi reputación, mi vida tal como la conocía habrían terminado. No podía permitir eso. ¿Y tu hermana Isabel? ¿También era necesario matarla? Roberto apretó la mandíbula. Isabel siempre fue una entrometida, siempre queriendo salvar al mundo, exponer injusticias. No podía dejarla en paz, así que intentaste matarla. Fallé, obviamente. Había amargura en su voz. Si no hubiera fallado, nada de esto habría pasado. Sofía todavía estaría viva. Tú todavía serías ignorante y feliz. Yo seguiría libre. ¿Entonces tu único arrepentimiento es que fallaste? Mi único arrepentimiento es que subestimé a Isabel y que confié en que tú serías demasiado cobarde o estúpido para investigar. Me equivoqué en ambas cosas. Me levanté. No había nada más que decir. No había redención aquí. No había cierre. No había el gran momento de arrepentimiento que tal vez había esperado inconscientemente. «Adiós, Roberto». «Mauricio», me llamó cuando estaba a punto de irme. «Una cosa.
¿Alguna vez te preguntaste si Sofía realmente te amaba, o si solo estaba contigo por seguridad mientras me tenía a mí por pasión? Podría haberlo dejado tener esa última puñalada, pero decidí que no. Sofía me amaba. A su manera, con todas sus fallas y sus errores, me amaba, y yo la amaba a ella. Eso es algo que tú nunca entenderás, Roberto. El amor real. No posesión, no manipulación, sino amor genuino. Eres un hombre vacío que confundió control con poder y nunca conoció el amor verdadero. Y por eso, incluso libre, siempre estuviste en una prisión. No esperé su respuesta. Salí de esa prisión y nunca volví. 2 semanas después de esa visita, recibí una llamada de Vega. Su voz sonaba urgente. Señor Estrada, necesita venir a mi oficina. Hay algo más en la evidencia de Isabel que no habíamos revisado completamente. Algo sobre Sofía que necesita ver. Llegué a su oficina en 20 minutos. Vega tenía su laptop abierta, con un archivo de video en pausa. Esto estaba en una carpeta separada en la memoria USB de Isabel, marcada como «Para Mauricio, solo si Roberto es condenado». ¿Qué es? Un video, grabado por Sofía 3 días antes de su muerte. Mi corazón se detuvo. Sofía grabó un video. Parece que sabía que estaba en peligro, que Roberto podría intentar matarla, y quería... Bueno, debería verlo usted mismo. Vega presionó play. La pantalla mostró a Sofía sentada en su taller, el mismo lugar donde moriría días después. Se veía cansada, asustada pero determinada. «Hola Mauricio», comenzó, y escuchar su voz después de 2 años me rompió. «Si estás viendo esto, significa que pasó lo que temía. Significa que Roberto me mató y que finalmente se hizo justicia». Lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas disculpas que ofrecerte. Cometí errores terribles, Mauricio. La aventura con Roberto fue el peor de ellos, pero necesito que entiendas algo. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día, ni un solo momento». Tomó un respiro tembloroso en el video. Roberto fue una locura temporal, una crisis de mediana edad estúpida. Me hizo sentir joven de nuevo, emocionada, pero era hueco, no era real. Tú eres real, Mauricio. Nuestro matrimonio es real. Daniel es real. Y me odio a mí misma por casi destruir todo eso por un momento de egoísmo. Se limpió las lágrimas. He terminado con Roberto. Le dije que se terminó. Y ahora sé lo que es capaz de hacer. Encontré evidencia de que desvió fondos de mi negocio. Encontré amenazas que le envió a otras personas. Y creo que podría intentar matarme. Su voz se quebró. Si eso pasa, necesito que sepas algunas cosas. Primero, te amé desde el día que nos conocimos hasta mi último aliento. Segundo, Daniel es lo mejor que hicimos juntos y necesita que seas fuerte por él. Tercero, no dejes que Roberto se salga con la suya. Hay evidencia. Isabel la tiene. Encuéntrala. Haz que pague. Se inclinó más cerca de la cámara. Y finalmente, perdóname, mi amor. Perdóname por no ser la esposa que merecías, por traicionar tu confianza, por no tener el valor de confesarte todo antes de que fuera demasiado tarde. Te amé mal, pero te amé con todo mi corazón roto y defectuoso. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentado en silencio durante un largo momento, lágrimas corriendo libremente ahora. Vega puso una mano en mi hombro. «Lo siento, señor Estrada. Sé que esto debe ser doloroso». «No», dije, mi voz ronca. Necesitaba esto, necesitaba escucharla decir esas palabras. Necesitaba saber que lo que tuvimos fue real, a pesar de todo. ¿Quiere una copia del video? Sí, y quiero que se la des a Daniel también. Merece escuchar a su madre una última vez. Esa noche en casa reproduje el video una y otra vez. Memoricé cada palabra, cada expresión en el rostro de Sofía. Y finalmente, después de 2 años de dolor, confusión y traición, sentí algo parecido a la paz. Sofía había cometido errores terribles. Me había lastimado profundamente, pero también me había amado, y al final había intentado hacer lo correcto, incluso sabiendo que podría costarle la vida. Llamé a Daniel y le conté sobre el video. Vino inmediatamente. Nos sentamos juntos y lo vimos, llorando juntos cuando Sofía habló sobre él, sobre nosotros, sobre su amor imperfecto pero real. «Mamá era humana», dijo Daniel cuando terminó. «Cometió errores, pero también fue valiente. Y nos amó. Sí, nos amó.
Un mes después, el aniversario de la muerte de Sofía llegó nuevamente, pero esta vez fue diferente. Daniel, Cristina, Isabel, Vega y yo fuimos juntos al cementerio. Colocamos flores frescas, contamos historias, no solo las dolorosas, sino también las felices. Los 38 años de matrimonio que habían sido genuinos antes de que todo se desmoronara. A Sofía, dije, levantando una copa de su vino favorito que habíamos traído, que cometió errores, pero amó fieramente, que fue imperfecta pero valiente, que descanse en paz sabiendo que se hizo justicia. A Sofía, repitieron los demás. Mientras dejábamos el cementerio, Isabel caminó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor, finalmente mejor, no completamente sanado, pero en camino. Eso es todo lo que podemos pedir. Tenía razón. La sanación no era un destino, sino un viaje. Y yo estaba en ese viaje, paso a paso, día a día. Roberto pasaría el resto de su vida en prisión. Sofía descansaba en paz, sus secretos finalmente revelados, su amor finalmente comprendido. Daniel estaba reconstruyendo su vida y su matrimonio. Isabel había transformado su trauma en propósito, salvando a otros de hombres como Roberto. Y yo estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a amar de nuevo, aunque diferente, aunque más cuidadosamente. La caja azul había revelado verdades que destrozaron mi mundo, pero al final, esas verdades también me habían liberado de la ignorancia, liberado de las mentiras, liberado para encontrar paz. Justicia se había hecho, no de la manera que imaginé, no sin dolor, pero finalmente, genuinamente. Y eso, después de todo, era suficiente. Han pasado 2 años desde que aquella mujer misteriosa dejó la caja azul sobre mi mesa en el restaurante. 2 años desde que mi vida se desmoronó y se reconstruyó en algo completamente diferente. Me llamo Mauricio Estrada. Tengo 65 años ahora, y finalmente he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. Roberto Mendoza cumple su sentencia en prisión de máxima seguridad. Su imperio de corrupción ha sido completamente desmantelado. Los edificios que construyó con materiales deficientes fueron demolidos o reparados. Las familias de las víctimas recibieron compensación, y docenas de funcionarios corruptos que lo protegieron también enfrentan cargos. Daniel y Cristina celebraron su 5º aniversario el mes pasado. Renovaron sus votos en una ceremonia pequeña e íntima. Esta vez, construidos sobre la verdad en lugar de mentiras. Están esperando su primer hijo, mi primer nieto, que nacerá en 3 meses. Van a llamarlo Sofía si es niña, Mauricio si es niño. Me conmueve profundamente que quieran honrar tanto a su madre como a mí de esa manera. Isabel continúa su trabajo con la fundación. Se ha ayudado a más de 100 víctimas de abuso de poder a encontrar justicia. Se ha convertido en una de las voces más respetadas en la lucha contra la corrupción en el país, y se ha convertido en una amiga cercana, casi familia para mí. Las cicatrices en su rostro ya no las veo, solo veo su fuerza. Vega cerró su agencia de investigación privada y ahora trabaja a tiempo completo para la fundación de Isabel, ayudando a investigar casos de corrupción y abuso. Dice que es el trabajo más significativo que ha hecho en su vida. Y yo he aprendido a perdonar a Sofía por sus errores, a Roberto, aunque esté en prisión, porque cargar odio solo me lastima a mí mismo, a Daniel, por guardar secretos que cargó solo, incluso a Cristina por su papel involuntario en todo esto. Pero más importante, he aprendido a perdonarme a mí mismo, por no ver las señales, por confiar ciegamente, por no ser perfecto. Visito la tumba de Sofía cada domingo. Le cuento sobre Daniel, sobre el bebé que viene, sobre cómo la vida continúa de formas que nunca imaginé. Y aunque no puedo escuchar su respuesta, siento su presencia. Y eso es suficiente. La caja azul cambió mi vida. Reveló verdades que preferí no haber conocido, pero también me dio algo invaluable: claridad, cierre, la capacidad de finalmente seguir adelante. Soy Mauricio Estrada, tengo 65 años, y esta fue mi historia. Una historia de traición y justicia, de secretos y revelaciones, de dolor y finalmente de redención. Gracias por caminar conmigo a través de este viaje. Si llegaste hasta aquí, hasta estas palabras finales, gracias, de corazón.
La historia de Mauricio no es solo sobre una caja misteriosa o un asesinato. Es sobre las verdades que a veces preferimos no conocer, sobre cómo las personas más cercanas a nosotros pueden esconder secretos profundos, sobre encontrar la fuerza para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Tal vez conoces a alguien como Mauricio, que descubrió que su vida era diferente a lo que pensaba. Tal vez tú mismo has enfrentado traiciones que cambiaron todo. Esta historia es para todos nosotros que hemos tenido que reconstruir nuestras vidas sobre las cenizas de lo que creíamos que era verdad. Ahora te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Ese botón rojo ahí abajo me ayuda a continuar compartiendo estas historias que exploran el lado oscuro y luminoso de la naturaleza humana. Segundo, dale like a este video. Cuando lo haces, ayudas a que más personas encuentren esta historia. Tal vez alguien que necesita saber que puede sobrevivir la traición, que puede encontrar justicia, que puede sanar. Tercero, comenta 2 cosas. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Y qué harías tú en el lugar de Mauricio? ¿Perdonarías? ¿Buscarías venganza? ¿Podrías seguir adelante? Leo cada comentario. Cada uno me ayuda a entender qué historias resuenan con ustedes, qué emociones tocamos juntos. Algunos comentarios que me encantaría ver. ¡Qué historia tan intensa, don Mauricio! Saludos desde Santiago, Chile. Me hizo llorar el video de Sofía, escuchándote desde Bogotá, Colombia. No sé si podría perdonar como Mauricio. Ciudad de México presente. Increíble giro con la caja azul, desde Miami, Estados Unidos. Tu ciudad importa, tu opinión importa, tú importas. Y si esta historia realmente te tocó, compártela. Envíala a alguien que necesite recordar que la verdad, aunque duela, nos libera, que la justicia es posible, que podemos sanar de las traiciones más profundas. Soy Mauricio Estrada, tengo 65 años, y esta fue mi historia. Suscríbete, like, comenta tu ciudad y qué sentiste. Nos vemos en la próxima historia, que encuentres tu propia verdad, tu propia justicia, tu propia paz. Hasta pronto.